al uso antiguo. Leonardo Castañino va a dar la disertación a capela porque el micrófono me parece que más obstruye más que ayuda por esas cuestiones técnicas que uno lamentablemente desconoce. No sé si se escucha bien de todas maneras. Muy bien. Así que bueno, más de uno aquí ya lo conoce a Leonardo, que es ya un amigo de la casa, ingeniero de profesión, historiador y divulgador de la cultura nacional por vocación. Viene desarrollando hace muchos años una página de internet llamada La Gaceta Federal, en donde sistematiza y vuelca muchísima información bibliográfica e historiográfica sobre los hechos más relevantes de la historia argentina y americana. No obstante manifestar una inevitable perspectiva personal en sus trabajos, esta no obstruye la cientificidad objetiva que la historia muchas veces reclama en aras de develar la verdad sobre los hechos pasados. El trabajo desarrollado en estos años por Leonardo Castañino en su sitio La Gaceta Federal permitió que muchas obras de divulgación histórica y cultura rioplatense en general hayan podido salir al ruedo para ayudar a esclarecer muchos aspectos de la historia patria. Los trabajos que ha publicado en el transcurso de estos años nuestro amigo Castañino fueron Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, ¿Quién inventó el dulce de leche?, Debate histórico, Historias de la Pampa, que es un libro recientemente escrito y que ya va a salir en los próximos días de la imprenta y que ya lo comprometemos formalmente a que lo presente aquí en el instituto. Sí, que no es un libro de historia histórico, digamos, sino de anecdotario y cosas. Correcto. Y el último libro, La Guerra del Paraguay, relacionado con la disertación que va a ser hoy, que tiene que ver con unos aportes nuevos que no necesariamente están en el libro, de alguna manera complementan lo que él puso en la investigación que hizo. Vamos a hacer un breve raconto de cada uno de los libros para que ustedes interioricen y si les interesa contactarse con él para poder acercarse al material. El libro Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, que fue el primero, ¿no? Sí, que se publicó. En esta obra la autora recuperó documentos, testimonios y citas de historiadores que investigaron y escribieron sobre Juan Manuel de Rosas, de manera tal de contribuir a la difusión de la verdad histórica sobre el restaurador de las leyes. Al seleccionar y comentar los documentos citados, el autor los agrupa de manera tal que de ellos se deducen algunos aspectos de la obra de gobierno y los rasgos principales de la fascinante personalidad de don Juan Manuel. En el segundo libro de Castañino sobre la figura de Rosas, este trabajo se llama La Ley y el Orden. En esta obra se dan a conocer documentos y episodios de la Confederación Argentina. El autor ha seleccionado artículos que describen la singular personalidad de Juan Manuel de Rosas, dotado de una fuerte personalidad, partidario de la ley y el orden, trabajador incansable, inteligente y sagaz. Rosas pudo descubrir intrigas y quedar victorioso ante las agresiones y guerras con sus adversarios y enemigos internos, aliados con las principales potencias de la época, en fin, toda la obra ciclópea política de Rosas, que ya todos conocemos y que la desarrolla de una manera muy interesante y con una perspectiva muy particular Leonardo Castañino. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas? De alguna manera plantea él en su trabajo. ¿Asumió el poder por ambiciones personales o fue empujado por las circunstancias? ¿Fue Rosas un tirano o el hombre necesario de la época? La opinión de distintos estudiosos, la transmisión de documentos y testimonios de esa época permitirán al lector formar sus propias opiniones que pueden coincidir o no con las del autor. El otro trabajo, porque no solamente los trabajos que hace Castañino están, como decíamos al principio, relacionados estrictamente con la historia, sino que son trabajos de divulgación general y que tienen que ver con la cultura rioplatense de manera particular. Hay un trabajo muy divertido, muy peculiar, que se llama ¿Quién inventó el dulce de leche?, debate histórico. Esta interesante, peculiar y divertida obra surgió por casualidad a través de debates que surgieron en el foro de internet del sitio izquierdista El Ortiva, donde algunos retardatarios participábamos de acaloradas discusiones políticas y historiográficas con amigos bien pensantes imbuidos de ensoñaciones revolucionarias. Pero no todo versaba sobre las consabidas grietas de antaño y hogaño. También hubo lugar para discusiones un poco en serio y un poco en broma, como la invención del dulce de leche, que permitió a nuestro amigo Castañino presentar este divertido e interesantísimo trabajo. Distintas comunidades, de hecho, se adjudican ser los inventores del dulce de leche. La cuestión no está dilucidada y al respecto presentan los más variados argumentos, pruebas y razonamientos.
Muchos argentinos adjudican la paternidad del invento a su propio país, incluyendo distintas épocas y circunstancias. También lo hacen otros, como uruguayos, chilenos, peruanos, etc., aunque con distinta denominación que dulce de leche, pero con la misma composición básica: leche y azúcar cocinada con algún ingrediente adicional. Otros, en cambio, dicen que el famoso dulce de leche fue traído por los españoles, que a su vez lo heredaron de los moros que ocupaban la península durante siglos. Algunos incluso remontan su origen a la cocina persa, rica y variada en dulces y golosinas, pero el origen no está aún determinado. En definitiva, en el foro al que hacíamos alusión, se daban opiniones de distintos participantes y foristas que, a modo de debate histórico, mezclando la historia verdadera con la ficción picaresca, tratan de dilucidar el misterio, tal vez sin conseguirlo. Cualquier parecido con la verdadera historia, nos aclara el autor, es pura coincidencia o no. Historias de la Pampa, este último trabajo que le pedimos nuevamente que lo presente en esta casa, que es su casa en definitiva, es un trabajo que tampoco es una obra de historia propiamente dicha, sino que es un trabajo que trata sobre los pueblos de campaña de la provincia, de la cual él es oriundo, y hablamos es del pueblo de Catriló, ¿no? Pueblo, ciudad, hay que tener cuidado como lo menciona. Entonces, es un libro, como se decía tradicionalmente, un libro de anécdotas, un anecdotario, que tienen historias y personajes de antología, con tradiciones que fueron transmitidas de boca en boca, suelen perdurar por generaciones o perderse definitivamente. En este libro el autor va en rescate de algunas de esas historias, cuentos o anécdotas protagonizadas por personajes singulares. De alguna de ellas fue testigo o protagonista el mismo autor, y otras transmitidas por los propios protagonistas, amigos o conocidos. En alguna de ellas se han cambiado nombres o situaciones para preservar la privacidad de los protagonistas, pero están basadas en anécdotas y sucesos reales, por lo que pueden calificarse como semi-verídicas. Muchas recuerdan aún a varios de los personajes que protagonizaron esta historia, y el autor particularmente los recuerda con afecto. Y no es el último libro, sino el último libro que vamos a mencionar, que lo dejamos para último porque está íntimamente ligado con la disertación de hoy, trata justamente sobre la Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los países del Plata, así es en la cápita del libro. En esta obra se dan a conocer opiniones sobre las causas y consecuencias de la llamada Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, y se incluye el relato de las principales acciones bélicas. El autor transcribe documentos de distintos autores y fuentes que cita para avalar su opinión sobre esa guerra, a la que considera parte de las luchas civiles entre unitarios y federales, las agresiones de las potencias europeas de la zona. Claro que por ahí se distraía, porque estaban hablando de mitología griega, y claro, el paisano entendía poco, entonces se distraía, por ahí miraba la pista de baile, por ahí quería intervenir en la conversación, y en un momento que mi madre dice, ¿por qué Hermes, que tenía alas en la espalda y en los talones? Entonces el paisano interviene y dice, ¿es de Catriló? Y bueno, ese tipo de anécdotas cuento ahí en el libro. Después ya quedaste comprometido a presentarlo acá en el instituto. Así que bueno, con respecto a la Guerra de Paraguay, que es un tema un poco más dramático, digamos, que esta historia, es un tema espinoso para hablar porque hay mucha gente que lo toma como como si fuera una contienda deportiva, a ver quién era el mejor o quién no, patriota o no patriota. El mismo Alberdi tuvo problemas en ese momento porque se opuso a la guerra, y hubo muchos, como Guido Hispano y otra gente, y tuvieron incluso una polémica bastante fuerte con Mitre. Lo trataron a Alberdi de aparaguayado y pagado por el Paraguay. Yo la verdad que no recibí tantas críticas. Alguno me ha dicho o me mandó a decir, me había dicho que me iba a sacar en un diario, qué sé yo, un conocido. Entonces, después me mandó a decir, no, dice que no porque está ofendido porque lo critica mucho a Mitre, me dice, que lo critica mucho. Y digo, mire, dígale que cuando la critico a mi suegra, mi señora también se ofende. Así que así terminó el diálogo, digamos. Yo voy a leer primero rápidamente una cronología por fecha para que se organice, para que puedan seguir más fácil
la charla. Después voy a improvisar porque no soy muy de seguir, digamos, ni de leer ni de un orden, ¿no? Un orden ya previo. Entonces, para hacer una especie de cronología de fechas, en 1859 se produce Cepeda, que hace de mediador Francisco Solano López. En 1861 la batalla de Pavón. En 1863 Venancio Flores invade la banda oriental. En junio de 1864 se pacta la alianza en Punta del Arroyo Rosario, que fue como un protocolo previo sin firmar. En 1864 la prensa ya empieza a hablar de alianza, cañonazos, y a López le decían la tira americano, a Paraguay le decían la talabartería, etc. Empezaron, digamos, las fricciones. En julio del 64 Brasil invade Villa de Melo, en el departamento de Cerro Largo, en Uruguay. En octubre del 64 hay una fuerte protesta de López por la agresión contra Uruguay. El 18 de noviembre de 1864 Paraguay le declara la guerra a Brasil. En noviembre, en noviembre del 64, ya en Montevideo se festejaba que venían las tropas paraguayas a defendernos. El 31 de diciembre del 64 Brasil ataca Paysandú, la demuele directamente, abastecido por la flota, la flota imperial abastecida en el puerto de Buenos Aires. El 18 de marzo del 65 Paraguay le declara públicamente la guerra a la Argentina, porque no lo dejaba pasar. Principio de abril llega el oficial paraguayo con la copia de la declaración de guerra, lo meten prisionero hasta después de la guerra y esconden la declaración. El 3 de abril el gobierno de Córdoba le advierte a Paraguay, al de Buenos Aires, que Paraguay le había declarado la guerra y que iban a ocupar, el primer punto a ocupar era Corrientes. El 8 de abril el cónsul inglés le informa al gobierno a su propio gobierno que había visto la copia de la declaración de guerra. El 14 de abril se produce la ocupación de Corrientes y el 1 de mayo se declara, se firma el pacto de la Triple Alianza. Esto es como para ver un poco, digamos, la cronología. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes de la guerra paraguaya? Los antecedentes y un poco la geopolítica. Históricamente, Brasil, a partir de prácticamente desde el descubrimiento de América, había empezado a avanzar hacia el Río de la Plata, porque tenía digamos, la mira. Brasil tuvo siempre el mismo objetivo, y era ocupar o el Río de la Plata o por lo menos una de las bandas, para tener derecho por el río a abastecer a la región de Mato Grosso. Y esa política fue constante. Ya para 1801 ya ocupaba Mato Grosso, que los paraguayos lo reivindicaban como propio. Además ocupa Río Grande do Sul, y había tenido una interminable refriega con Argentina por la banda oriental, la provincia de Ciplatina. Hubo incluso la colonia de Sacramento, que varias veces la tomaron y los desalojaron y volvían a entrar. Se produce en 1827 la guerra que gana Argentina, pero la gana con las armas, pero diplomáticamente la pierde. Le ceden la banda, digamos, independiza la banda oriental. Después hasta hubo un intento, Brasil intenta participar con la agresión anglo-francesa o inglesa, y que los ingleses pensaban que Rosas era una empanada más fácil de comer, entonces lo dejaron de lado a Brasil. Pero Brasil incluso intentó liberar la Mesopotamia, hacer un país independiente. Ahí un poco
trenzado con Urquiza, y participó en casi todas las refriegas, y no solamente de la Confederación, sino de otros países americanos. Participa como uno de los primeros actores en la derrota, en el derrocamiento de Rosas, y finalmente, aliado con Argentina y con Brasil, actúa contra Paraguay. Cuando se produce la Revolución de Mayo, Buenos Aires enseguida toma la batuta, digamos, la revolución. Buenos Aires sentía la heredera del rey de los reyes de España, y decían que era por la lentitud de las comunicaciones, etcétera. La cuestión, por distintas excusas, la cuestión que Buenos Aires tenía que ser la capital o el que comandara toda la revolución. Pero hubo provincias que no se adhirieron, por ejemplo el Alto Perú, el mismo Uruguay. Uruguay fue distinta a la revolución, porque cuando se produce la Revolución de Mayo, Artigas, que era blandengue del ejército español, se hace desertor y viene a Buenos Aires y le ofrece a la Junta llevar las banderas de la revolución a Montevideo. Buenos Aires acepta, Artigas vuelve a Uruguay, vino con 2 o 3 amigos nada más, se queda unos días en Entre Ríos haciendo contactos con la gente, y mientras tanto en Uruguay, 2 paisanos, uno de ellos capataz de una estancia, citan al paisanaje, digamos, de la campaña, a la orilla del río Asensio, del arroyo Asensio, y se declaran en rebeldía, que es lo que se llamó como el grito de Asensio. Ya llega Artigas, después lo nombran como jefe natural, avanzan sobre Montevideo, la sitian. Ahí Buenos Aires empieza a sentir celoso de Artigas porque, claro, estaba tomando mucha influencia. Entonces Buenos Aires empieza a hablar con los portugueses, los incentivan, o por lo menos le toleran la agresión de los portugueses a Uruguay, hasta que ya hacen un arreglo con Delío, que era el virrey de Montevideo, que no estaba adherido a la revolución. Entonces le conceden o le reconocen la jurisdicción de Montevideo sobre toda la banda oriental, incluso parte de Entre Ríos. Artigas se tiene que retirar hacia Misiones. En la asamblea del año 13, por ejemplo, Artigas le propone a Buenos Aires hacer una confederación. Le quiere proponer, porque es la instrucción que le dan los diputados, hacer una confederación, y que había una cláusula que decía: la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Le rechazaron los diputados, Artigas quedó enfrentado con Buenos Aires. Ahí Artigas tiene alguna relación con Gaspar Rodríguez de Francia, lo quiere atraer hacia la Liga de los Pueblos Libres que habían formado, porque las provincias se iban rebelando contra Buenos Aires, nombraban a Artigas como protector, y llegó un momento que la Liga de los Pueblos Libres era Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. O sea que era más grande, digamos, que el resto, ¿no? Y habían fijado el cuartel general en Purificación, que es un pueblo que no existía, que se fue formando en ese momento, después desapareció. Está ubicado acá cerca de Paysandú, donde está la meseta Artigas, que hay un monumento muy grande. Artigas lo que buscaba de Buenos Aires era que le ayuden a sacar a los portugueses de la banda oriental. Ahí se produce la batalla de Cepeda de 1820. Buenos Aires lo convence, digamos, a Francisco Ramírez, que él iba a ser el nuevo digamos, jefe
pero no dicen nada de sacar a los portugueses, que era lo que quería Artigas. Entonces terminan enfrentándose Artigas con Ramírez, se enfrentan, después de varias batallas Artigas es derrotado y termina en Paraguay exiliado, en 1820 hasta su muerte. Con respecto a Paraguay, cuando se produce la revolución en Paraguay había tres tendencias. Estaban los españolistas, que eran los españoles nacidos en España. El gobernador era Velasco, que estaba bien visto. Los españolistas querían mantener la misma tendencia, digamos. Sí, seguir con, digamos, ser leales al rey, digamos, o a quien lo represente. Después estaban los porteñistas, que era un grupo de comerciantes azuceños que tenían relaciones con Buenos Aires, con comerciantes de Buenos Aires, que querían adherirse a la Junta de Buenos Aires. Y por otro lado estaban los patriotas, digamos, la gente que por ahí españoles nacidos ahí, criollos, gente del lugar, digamos, que estaba, digamos, la Junta de Buenos Aires intenta convencerlo. Entonces primero lo manda a Espíndola, que era un coronel que había dicho que él llegaba allá y enseguida los levantaba a todos los paraguayos, que tenían mucha ascendencia. La cuestión que llegó a Paraguay tuvo que salir disparando de noche para que no le saquen el pellejo a los paraguayos. Mandan otra misión que era Arias, tampoco tenía resultado. Entonces manda, mientras tanto, empieza a preparar un ejército auxiliar y lo manda a Belgrano para que adhiera a Paraguay a la Junta de Buenos Aires. Belgrano ahí peca un poco de inocente, a mi entender, porque él pensó que cuando llegara a Paraguay, los paraguayos lo iban a recibir como un libertador. Incluso le propone, desde su cuartel le propone a la Junta de Buenos Aires, dice, capaz que mando un batallón a Paraguay y yo me vuelvo a Montevideo a accionar contra Montevideo. La Junta no quiso, entonces fue a Paraguay. ¿Y en Paraguay qué pasó? Los paraguayos, cuando vieron que cruza el río, se sienten invadidos, entonces retroceden, empiezan a hacer un vacío de recursos, se llevan los animales, los caballos, todo lo que pudieran, y el ejército de Belgrano avanza espiado, digamos, por los paraguayos de los montes, hasta que en Paraguarí lo vence. Se rehace el ejército de Belgrano y se enfrentan nuevamente en Tacuarí, y ahí sucede otro hecho singular, porque las tropas españolas al mando de Velasco se desbandan completamente, incluso Velasco va a Asunción y da parte de derrota. En cambio reaccionan las tropas criollas, digamos, y lo vencen a Belgrano. Belgrano se tiene que retirar, lo dejan retirar, en realidad, más que se retiró, lo van siguiendo, pero lo dejan retirar. Y eso es que produjo que los paraguayos se sintieron dueños de su propio destino. Y nosotros podemos... Paraguay tenía una larga tradición de autonomismo, entonces se sintieron muy... pero Belgrano ahí sembró la semilla de la libertad, de la revolución, ¿no? Porque tuvo algunos contactos con Cabañas, que era el jefe del ejército paraguayo que lo seguía. Entonces al año siguiente se produce, claro, Velasco se había desacreditado, entonces el ejército, los militares paraguayos, lo presionan a Velasco para que gobierne con una junta que iba a estar formada por el propio Velasco y 2 cónsules más. Integran esa junta y al pocos meses lo desplazan a Velasco porque le encontraron algunas cartas, qué sé yo. Yo voy muy rápido porque si no vamos a tardar tanto que lo voy sintetizando todo lo que puedo. En ese momento lo sacan a Velasco y queda como hombre fuerte de la Junta, que era Gaspar Rodríguez de Francia, que era
un asunceño que había estudiado en el Colegio Montserrat de Córdoba y que era un hombre serio, frío, desconfiado, muy pensante y muy firme en sus decisiones. Entonces le propone a Buenos Aires hacer una confederación. Buenos Aires no lo rechaza explícitamente, pero le empieza a boicotear el comercio, la navegación del río, le aumenta los impuestos, etc. Entonces Paraguay termina aislándose completamente, hasta llega un momento que tiene frontera cerrada, no puede ni entrar ni salir nadie. Gaspar Rodríguez de Francia hace una política muy especial, porque por ejemplo divide el territorio en pequeñas chacras que le reparte a los paraguayos que quieran instalarse y trabajar, crea las estancias de la patria, que era donde se producían materias para sostener al propio Estado y ayudar a los campesinos, etc. No deja entrar ni salir a nadie, un hombre muy desconfiado. Rosas ahí le manda un emisario y tienen una conversación a puertas cerradas con Francia, que no se supo lo que habló, pero lo que se habló, pero por lo que pasó después se deduce que llegaron a un pacto implícito, digamos, ni los paraguayos iban a pedir la independencia o la separación, ni Rosas lo iba a incorporar por la fuerza, que además Rosas no incorporó nunca a nadie por la fuerza. Entonces quedó la situación en el statu quo, digamos. Cuando muere Francia, en 1840, asume Carlos López, y Carlos López era un abogado que era un poco más abierto, digamos, más liberal. Entonces en 1842 declara la independencia paraguaya. Y manda un emisario a Buenos Aires, que es muy bien recibido y todo, pero le niegan el reconocimiento. Le dicen que en ese momento, en realidad, medio como una excusa, le dicen que mientras estén en guerra contra las potencias europeas, no pueden juntarse las provincias para reconocerle la separación, que debían de reconocerla entre todas las provincias. Y le dice una cosa muy importante, le dicen que si se separan, se iban a debilitar tanto Paraguay como la Confederación y podían ser invadidos por Brasil, que fue lo que pasó 10 años después en Caseros y 20 años después en la Guerra del Paraguay. Incluso Rosas le dice se va a llenar Paraguay de lojistas y de extranjeros, y si van a tener los mismos problemas que tenemos nosotros acá, que no los podemos solucionar. Que fue también lo que pasó, porque la masonería en Paraguay estaba prohibida y se creó la primera logia masónica, se creó a un mes de la caída de Asunción. Bueno, Paraguay era un país autónomo, totalmente autónomo, tenía fábricas, por ejemplo, a Paraguay llegó la primera locomotora llegó en 1850, que se llamaba Zapucay, que acá no estaba el ferrocarril, tenía telégrafos, tenía 460 escuelas para una población de 800.000 habitantes, o sea que un porcentaje bueno de educación. El mismo Alberdi dice que entre las tropas paraguayas prácticamente no se encontraba nadie que no supiera leer y escribir, o que tuviera más de un oficio. Incluso fabricaba sus propios barcos que cruzaban hasta el Atlántico para ir a Europa. Cuando necesitaba técnicos, tomaba los técnicos, pero a sueldo de ellos, digamos, ellos eran dueños de su propio destino. Esto para mí fue un poco, era un mérito, digamos, y fue un poco la espada de Damocles, porque los ingleses veían es un mal ejemplo para el resto. Es el único país de América que no tiene deuda, que no toma empréstitos, se autoabastece, etc. Entonces, después de la caída de Caseros, dice, bueno, el próximo paso es Paraguay. El mismo Mitre lo dijo en el diario La Nación Argentina, que era de él. Dice, ¿dónde quedaron los acuerdos de 1851? El próximo paso es Paraguay. Ahí empezó a fomentarse, digamos, la caída de Paraguay. Ahora, a Rosas lo sacaron
con la excusa de que había que la organización nacional. Pero la organización nacional duró 2 días, porque a los 2 días ya se habían peleado. Sarmiento se había ido a Brasil a las puteadas, digamos. Después volvieron, hubo una guerra civiles en todas las provincias en contra de los federales, sacaban gobernadores, fusilaban a uno al otro, fusilaron a la cantidad de gente. Y todo eso lo hacían, además de con el ejército, lo hacían con mercenarios uruguayos, porque estaba, por ejemplo, Riva, ahora no me voy a acordar por los nombres, pero estaba el mismo Venancio Flores, que después fue Sanders, Arredondo, Sanders, Razábal, claro, Razábal. Romero. Después fue el mismo Venancio Flores, que fue presidente de Uruguay y participó en la Segunda Guerra de las Entregas. Incluso participó en Cepeda y en Pavón. Todo ese enfrentamiento, ¿cómo terminó, digamos? Primero en la batalla de Cepeda en 1859, ahí gana, iba a decir algo primero. Entre los errores que cometió Paraguay, porque, claro, Carlos López se sintió ofendido que no le reconocían la independencia, entonces se puso en contra de Rosas, no solo por los periódicos, por la prensa, sino que incluso, por ejemplo, apoyó a Madariaga en la revolución en Corrientes, contribuyó en Caseros, entonces lo que estaba haciendo era demoliendo el muro de contención contra Brasil, y que después iban a ir contra ellos. El otro error lo comete en Cepeda, porque en Cepeda, en 1859, se pelea Urquiza con Mitre. Urquiza lo vence completamente y sitia Buenos Aires. Y Carlos López lo manda al hijo, que era Francisco Solano López, que haga de mediador. Y Francisco Solano López los logra poner de acuerdo. Estaba poniendo de acuerdo justamente a los dos que después iban a ir a destruirlo a ellos. Incluso el hermano de López, que se llamaba Venancio, le dijo, después de la reunión le dijo, creo que acabas de trenzar la soga con que nos van a ahorcar. Después de Cepeda se vuelven a enfrentar los urquicistas con los mitristas. ¿En dónde? En Pavón. La batalla de Pavón fue de rápida resolución, porque la caballería entrerriana nos desbanda completamente a la porteña. Mitre dispara, lo alcanzan acá llegando a Luján con una notita que decía: vuelva general que hemos ganado, porque claro, Urquiza quedó dueño del campo, pero pegó media vuelta y se fue al tranco hasta Entre Ríos, que incluso los mismos que iban para él no podían entender qué es lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era lo que habían pactado en una tenida masónica, eso lo explica el mismo Mitre. Dice: antes de la batalla nos reunimos en el templo, dice, y el genio invisible batió las alas, dice, y nosotros bajamos las espadas. Claro, se pusieron de acuerdo. Eso incluso lo reconoce el mismo Alcibiades Lapa en su libro La masonería en la Argentina, y dice, habla del renunciamiento de Urquiza para la organización nacional, etc. Y el pacto ese, ¿en qué consistía? Urquiza se iba a quedar como dueño y señor de la Mesopotamia, y Mitre, o el mitrismo, se iba a hacer cargo de los 13 ranchos, como yo le decía. Entonces ahí se produce la persecución de los federales. En esa persecución, que interviene incluso Venancio Flores y otros uruguayos, y intervienen también en Cepeda y en Pavón, los uruguayos. Entonces, cuando termina esa revolución, Venancio Flores le pasa la factura a Mitre, y Mitre se la paga contento, porque precisamente era lo que estaba necesitando. Porque, ¿qué pasa? En Uruguay, el gobernador era Berro, que era del Partido Blanco Federal, y entonces era, digamos, como una especie de tapón, digamos, para ir contra Paraguay. Porque, ¿qué pasaba? Paraguay, que era un país mediterráneo, no tenía salida al mar, veía a Uruguay como el equilibrio del Plata.
porque como tenían amistad, le daba la salida al mar que Paraguay necesitaba. Entonces ahí empieza, digamos, la guerra, porque primero por los periódicos y después ya por los hechos. En el año 63, Venancio Flores, financiado por Mitre, incluso armado, y le mandan buque y todo, invade la banda oriental. Ahí López empieza a protestar por medio de notas, porque claro, veía que se estaban metiendo, digamos, con el amigo de él. Entonces empiezan protestas bastante fuertes. En el año 64, en el mayo, por ahí, del 64, empiezan los brasileros a presionar contra el gobierno de Montevideo. Empiezan a presionar más o menos con los métodos de siempre. Tenían comerciantes o ocupantes de tierras en Uruguay, entonces empezaron a ver que persiguen a nuestros comerciantes, etc. La política del marinero herido, le digo yo. Ponen un comerciante y si a alguno le comen las tortas fritas le mandan la flota naval. Y eso es lo que estaban haciendo con Uruguay. Uruguay protesta porque en realidad los que cometían atropello eran los brasileros que llevaban hacienda de contrabando, robada, peleaban contra los mismos, saqueaban a los mismos uruguayos. Mandan a Saraiva, los brasileros, para protestar a Montevideo. Montevideo no, digamos, contesta, etc. Hasta que en agosto del 64 los brasileños directamente invaden la banda oriental. La invaden, toman la villa de Melo, el departamento de Cerro Largo, y empiezan a avanzar sobre Montevideo. A fines de diciembre del 64, ya la flota brasilera ataca Paysandú, que la bombardea 3 o 4 días hasta que la demuele totalmente. A los rendidos los fusila, incluso al jefe de la plaza, que era Leandro Gómez. Y todo esto con la complicidad de Buenos Aires, porque Buenos Aires no solamente le mandaba armas a Flores, sino que le abastecía de bombas a la flota brasileña. Ya para esa fecha, para diciembre de 64, ya estaban en guerra Paraguay con Brasil. ¿Por qué estaban? ¿Cuál fue el chispazo de la guerra? López le advierte a Brasil: si ustedes intervienen en Uruguay, nosotros vamos a considerar casus belli y entramos en guerra con ustedes. Y Paraguay y Brasil tenían un convenio que los brasileños le habían sacado por la fuerza, que le dejaban navegar el río para llegar a Mato Grosso, porque los paraguayos eran territorio propio, pero los dejaron pasar con ciertas limitaciones de tonelaje y de armamento, y además con la condición de que tenían que entrar a puerto paraguayo para ser inspeccionados a ver qué mercadería llevaban. El 18 de noviembre del 64, los brasileños mandan un buque que se llamaba Marqués de Olinda, lleno de armamento, y en vez de entrar en Asunción pasa de largo. Entonces López lo hace capturar, le requisa toda la mercadería, mete preso a los tripulantes y le declaran la guerra a Paraguay. Para este entonces ya estaba formada la alianza, aunque no estaba firmada. 4 o 5 meses antes ya la habían formado en el Arroyo Rosario, habían quedado de acuerdo en cómo hacer la alianza, incluso ya en los diarios se hablaba de alianza, etc., y de cañonazos. A partir de que Paraguay le declara la guerra a Brasil, claro, ellos necesitaban pasar por territorio, porque tenían muy poca flota. En cambio, Argentina le dejaba pasar la flota a través del río a los brasileños, pero no le dejaban pasar
las tropas paraguayas a través de la Mesopotamia. Incluso había un pacto implícito que después, en el año 60, después de la guerra, el propio Elizalde en el Congreso lo dice, dice, había un pacto implícito, creo que usa la palabra, de que ante una eventual guerra con Paraguay, Argentina iba a dejar pasar a las tropas brasileñas. O sea que Mitre se declaraba neutral, pero no era neutral, era beligerante. El mitrismo, o el argentino, como quiera llamar, representante de la Argentina. Incluso los brasileños tenían en Corrientes un depósito de armamento y de pertrechos en territorio argentino, y el gobierno de Buenos Aires le dice al gobernador de Corrientes: facilite el envío de correspondencia a los brasileños en valija diplomática a nombre de Elizalde. O sea que estaban contrabandeando documentos diplomáticos a dos países en guerra y él diciéndose neutral. O sea que yo creo que era claramente ya era beligerante. Urquiza, que siempre jugaba a varias puntas, ya en Caseros ya había estado con dos pies en cada canoa, con un pie en cada canoa. Bueno, ahora estaba con un pie en cada canoa y estaba con una caña pescando en Uruguay, en Brasil, porque hablaba con Mitre medio continental, pero que sí, que no, que si invadimos, que si vamos, que si nosotros vamos a Buenos Aires los vencemos, pero hablaba con López, porque él incluso era compadre de López, le decía: yo le voy a conseguir el permiso, y si no se lo dan, los entrerrianos vamos a hacer la vanguardia del ejército paraguayo. Pero mientras tanto hablaba con Brasil, no dejaba cruzar a los federales hacia Paysandú, que la estaban bombardeando, y hablaba con los brasileños. ¿Y de qué hablaba? De la venta de caballos. Le vendió 30.000 caballos del ejército, de todo el ejército entrerriano, se lo vendió a los brasileños. Y desde ese momento pasó a ser proveedor del ejército en la guerra de Paraguay. Por eso algunos me dicen: no, pero Urquiza era muy buen militar. Sí, como militar era muy bueno, pero como vendedor de caballos era mucho mejor. Entonces, ¿cómo fue después? ¿Cómo se declara la guerra con Argentina? Como Argentina le niega el paso a Paraguay, ya para eso en las calles de Montevideo ya se estaban festejando, hacían manifestaciones con la bandera paraguaya y uruguaya, festejando que los paraguayos venían en su defensa. Inclusive lo van a ver al cónsul, al representante paraguayo en Asunción, en Montevideo, y en medio de compromiso dijo: hay 30.000 hombres que están preparados para cruzar la angosta franja que nos separa. Y venían. Incluso el Manfelier, que era el representante francés, le informa a su gobierno de la beligerancia que había entre ambos países. La cuestión que no lo dejan pasar, entonces López le declara la guerra públicamente el 14 de marzo del 65. No solamente la declara públicamente, como para que se entere todo el mundo, sino que además envía a un emisario, que era un oficial del ejército paraguayo, lo envía a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, ¿qué hacen? Lo ponen preso, lo tienen prisionero hasta después de la guerra y esconden la declaración de guerra. ¿Por qué esconden la declaración de guerra? Porque todo el interior estaba en contra de la guerra, de ir contra Paraguay. Inclusive gran parte, o parte de Buenos Aires también estaba en contra de ello. Entonces era una forma de, bueno, esperar que nos ataquen y después somos el país agredido. Más o menos lo que hizo Roosevelt en Pearl Harbor en la Segunda Guerra. La cuestión que eso se supo porque, por ejemplo, el gobernador cordobés lo dio a conocer, el cónsul inglés le dijo: vi la declaración de guerra. Entonces
Entonces, pero Mitre estaba distraído, no estaba en otra cosa, él no se había enterado todavía. La cuestión que el 13 de abril del 65 ocupan Corrientes, entonces ahí Mitre sale al balcón y dice, bueno, 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en Paraguay. Estuvo 5 años y casi no perdió en alguna circunstancia no perdió la guerra de casualidad, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos, yo ahí llegaría hasta ahí para no hacerlo largo. Yo creo que para desmistificar un poco, porque ¿qué excusas se usan siempre? Dice, no, Argentina hizo la guerra contra Paraguay, dice, para liberarlos del tirano. ¿Cómo? Para liberarlos, por empezar, nadie les pidió que los libere. Además, justamente lo va a liberar Brasil, que tiene 4 millones de negros esclavos en su propio territorio, y va a ir a liberar a nosotros. Además, para liberar a los paraguayos los mató a todos, dejó el 25% de la población. ¿A quién liberó? Mató al 75% para sacar un tirano. Y la otra excusa que se usa es esa de que atacaron sin previa declaración de guerra, y por eso yo la quería desmitificar. Yo iba a leer alguna frase, porque hay varias, todas estas intenciones, no solamente es que uno las supone, están inclusive escritas, ¿no? Por ejemplo, se usan los mismos argumentos de siempre, sacar al tirano, a Rosa, etc., ¿no? Por ejemplo, La Nación Argentina, en diciembre de 1864, editorializaba lo siguiente, dice: hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal en el Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que las repúblicas oriental y del Paraguay den gobiernos liberales, regidos por instituciones libres. Viene ahora el turno al Paraguay. El Paraguay, que es la negación de la Alianza de 1851, se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo. Y en otro testimonio lo da, por ejemplo, Pastor Obligado, que dice, cuando Venancio Flores invade la banda oriental, Pastor Obligado en el diario Tribuna pone: no es la causa extranjera, es el partido unitario en su lucha eterna con la mazorca, cuyo espíritu transmigró a Montevideo. Lo que deseamos para esos hermanos es la libertad, un triunfo más completo, como entre nosotros no deje ni un chacho ni una urquiza. Ahora, eso fue alguna de las confesiones de la Confederación de la Argentina, ¿no? La Confederación del Mitrismo. Los brasileños también dejaron muchos rastros, estaban peregrinando, digamos. Por ejemplo, durante la guerra hubo varios intentos de abordaje de la flota, de los brasileños de los paraguayos que quisieron abordar los acorazados de la flota brasileña, que casi en alguna oportunidad lo lograron. Entonces Caxias tenía mucha desconfianza de que le tomen la flota, entonces se le daba vuelta la guerra. Entonces manda un largo informe al emperador, que yo por supuesto no lo voy a leer, saqué 2 o 3 párrafos, y en uno le dice que si toman la flota, dice, todo estará perdido. Entonces todos nuestros planes sobre la República Argentina y Oriental y las demás repúblicas del Amazonas quedarán frustradas para siempre. O sea, una confesión directa de cuál era el plan de ellos. Y en otro párrafo agrega: con la paz, porque le dice que a nosotros nos conviene hacer la paz, dice, porque con la paz tendremos conservada nuestra actitud para un mejor tiempo
para llevar adelante y con los otros medios las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas. Con la paz conservaremos nuestra ascendencia sobre la República Argentina y Oriental por razón de los compromisos con que el general Mitre y el general Flores han contraído con el gobierno de su majestad. O sea que lo mandan cana hasta los propios socios, ¿no? Así que para mí está muy claro lo que pasó. Cuáles fueron los motivos, cuál fue la causa, cómo escondieron la declaración de guerra. Y para terminar, daría, por ejemplo, la cifra de genocidios, que fueron en Paraguay en ese momento había entre 800 y 1 millón de personas. Durante la guerra murieron 600.000, quiere decir que el 75%. De los hombres sobrevivientes eran 14.000, el 1,75%. Y los hombres sobrevivientes mayores de 20 años, el 0,26%, 2.100 hombres quedaron. Ahora, yo voy a dar una opinión, voy a leer rápidamente una opinión de Alberdi, por ejemplo, que dice: para consolidar tal relación y uniformar el país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires se fundaron a la política brasileña y fomentaron la revolución de Flores, el escándalo de Paysandú, y terminaron con el Tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, socapa de la guerra internacional y merced al estado de sitio, a someterse a la política porteña. Consideré esa guerra como el más funesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso la combatí desde el extranjero, como lo hicieron Guido Hispano y el mismo Navarro Viola, que con verdadero patriotismo debía mostrar a nuestras provincias el abismo en que nos conducía tan monstruosa guerra, contraria a los intereses verdaderos del Plata, y que solo serviría al Brasil para debilitar a sus linderos del sur, consolidar su influencia agresivamente imperialista y legalizar sus usurpaciones territoriales. Luego yo he sido atacado esta vez por no defender al Paraguay, no por defender al Paraguay, sino por defender a la República Argentina, no por aparaguayado, como se dice en Buenos Aires, sino por argentino. Es el patriotismo nacional argentino bien entendido. Y inclusive ahí, porque los que lo atacaban era Sarmiento y Mitre, le echa en cara, le dice: yo al menos, le dice Alberdi, yo al menos no estuve en Caseros bajo la bandera extranjera y con uniforme de oficial extranjero. Después la otra opinión áspera es la de Sarmiento, que Sarmiento incluso después cuando lo matan a Solano López en Cerro Corá, viene con una banda de música a la casa de Mitre a festejar, a tocar una serenata, y le escribe a Mrs. Mann, que era una amiga de él, una maestra norteamericana, le dice: no crea que soy cruel, es proverbial que un tirano haya hecho morir a ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Y el 1 de abril de 1969 le vuelve a escribir, dice: con emigrados de California, una colonia en el Chaco que puede ser el origen de un territorio y un día ser un territorio yanqui. Después en una carta a Manuel García le dice: la guerra no está concluida, aunque aquel bruto Solano López tiene todavía 20 piezas de artillería y 2.000 perros que habrán de morir bajo las patas de nuestros caballos. Ni a la compasión mueve ese pueblo rebaño de lobos. Estamos por dudar de que existe el Paraguay, descendiente de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es proverbial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida, de cuyo contagio hay que librarse. La proverbial sutileza sarmentina, ¿no? Sí, bien suave esa vez. Defensor de los derechos humanos.
Mitre, bueno, ya había dicho eso, ahora le toca al Paraguay. Y por último voy a leer algo de la masonería, porque siempre yo creo que en la guerra esta hubo varios actores. Estaba Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, incluso hubo países americanos que apoyaron, aunque sea de palabra, a Paraguay, salvo Bolivia, que lo apoyó no solamente de palabra, sino que le ofreció 10.000 hombres que Solano López no aceptó. Estados Unidos quiso hacer un poco de mediador, incluso hubo unos excombatientes de la guerra civil, de la flota, que se ofrecieron como corsarios, se ofrecieron al representante de paraguayo que estaba en Francia y no lo aceptó. Pero si hubiera aceptado, claro, la flota brasileña se le iba a ver en dificultades, porque no iban a ser los dueños del río Paraná. Después el ministro Thornton interviene en todas las negociaciones, siempre como mediador o como beligerante. Inglaterra estuvo en todas, ¿no? Y Thornton estuvo en la punta del arroyo Rosario, en la preparación del tratado, en fin, en todo. Perdón, una cosa, había un contingente, una legión paraguaya. Una legión de paraguayos que peleaban contra su patria. Sí, sí. ¿También? Sí, en todos lados esos payos. No me haga acordar. Entonces, la masonería, voy a leer algo referente, un breve párrafo. El 29 de septiembre de 1868, en un banquete de la masonería que ofrece a Sarmiento y Mitre, agitando un instrumento masónico, dice: ¿qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como este. Dice: ¿qué somos ahora? No somos sino agentes serviles y pagados a módico precio de las plazas extranjeras. Le agradezco la sinceridad, Mitre, de las pocas cosas que le agradezco. Y después dice: cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña, podrá el comercio ver inscriptos en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres. O sea que yo creo que está absolutamente claro, no sé si le quedó duda, acepto, cuáles eran los verdaderos motivos de la guerra. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos? Era romper la autonomía de Paraguay, imponer libre comercio, llevar la masonería que se puso después de la caída de Asunción, y que sigue un poco la línea histórica de todo lo que ha pasado acá y en Europa también, pero si nos referimos a la historia nuestra, y que ha continuado, y no voy a decir hasta cuándo. Así que como es habitual en las disertaciones que se realizan acá en el Instituto, y habría cuenta de la distinguida audiencia que tenemos hoy, con caracterizados amigos que nos han honrado con su presencia, que queremos, por supuesto, si alguien quiere acotar algo, hacer alguna consulta, alguna apreciación, algún agregado. Una observación con respecto a los porcentajes de los hombres que murieron, que decía el profesor. Voy a contar una anécdota nada más. Fueron tan pocos los hombres que quedaron que mi padre, allá por 1980, en un viaje a Paraguay, en la Embajada de Argentina en Paraguay, le presentan a un señor que orgullosamente decía que era descendiente del canasto. Entonces, ante esta presentación, mi padre se extraña y pregunta a qué obedecía lo del canasto, quién había sido el canasto. Y el canasto había sido un hombre que había quedado mutilado en la guerra, que cuando habían quedado hombres en Paraguay prácticamente, lo llevaba en un canasto como aparato reproductor para que pueda seguir teniendo hombres, hijos, descendencia. Esta barbaridad tan espantosa, si bien no exactamente, pero Pepe Rosa, en su libro La Guerra del Paraguay, habla cuando en
el frente de batalla, el general Geriobes, que reemplaza, queda al mando de la tropa, y él, después de una avanzada argentina, descubre que los muertos eran todas mujeres. Entonces el general Geriobes manda una carta a Mitre, que estaba en Buenos Aires en ese momento, para decirle que, por Dios, terminemos con esta barbaridad que estamos cometiendo. Sí. Y esto se lo retruca Pepe Rosa a Lanusse, cuando Lanusse se queja porque Perón había devuelto los trofeos de guerra a Paraguay, y Pepe Rosa le dice: mire usted, señor Lanusse, que su antepasado, el general Geriobes, fue quien primero determinó el espanto de que los argentinos estaban cometiendo en Paraguay. Sí, eso sucedió también en los esteros de Ipecuá, que durante la noche atacaban a las lanchas que trataban de escapar, y eran todas mujeres. Inclusive, creo que fue en la toma de Humaitá, hablando de que había paraguayos que peleaban contra Paraguay, algunos incorporados por la fuerza, porque había un batallón de traidores paraguayos que vino y se ofreció contra Paraguay. Pero había muchos que estaban incorporados por la fuerza al ejército argentino y obligados a pelear contra Paraguay. Y en una de las batallas, dice que uno cuenta que se asombró porque un sargento paraguayo cruzó el campo y se abrazó con un soldado paraguayo que estaba en el ejército argentino. Pero se dio cuenta que después se dio cuenta que no era un sargento, sino que era una mujer disfrazada, digamos, que vino a abrazar al marido. O sea, que la hacían pelear hasta entre hermanos. Y después, con respecto a eso que yo dije, de que las tropas de Paraguay eran más instruidas, porque las tropas brasileñas, por ejemplo, iban 40 negros por cada blanco, todos esclavos que iban a defender lo que no les interesaba. En cambio, los paraguayos defendían su propio territorio y eran mucho más instruidos, lo dice el propio Alberdi. Paraguay incluso, creo que fue el primer país sudamericano que tuvo ferrocarril. Sí, sí. Sí. Hasta el día de En 1850. Los motores llamaban Certicat. Y en cambio los brasileños eran mucho más, por ejemplo, hay una anécdota que un tipo cuenta que le habían mandado a un grupo de hombres a levantar el telégrafo y sacar el cable del telégrafo. Entonces un brasileño dice: no sé para qué nos hacen llevar este alambre que habla en otro idioma. Que es una realidad. Además, Facundo mencionó a José María Rosa, no había hecho una mención así, por supuesto, no era taxativa, nominativa, de algunos académicos que habían tenido vinculación con la investigación y el esclarecimiento de muchos aspectos de la historia de la guerra del Paraguay: Juan Pablo Oliver, Dualde, Ortega Peña, De Paoli, bueno, tiene que hacer decir. Y es cierto, además, José María Rosa fue embajador argentino en Paraguay, creo designado en el año 73 por el general Perón, sí. Y él, en los diálogos que tiene con Pablo Hernández, enumera todas las instrucciones que le da Perón, digamos, y en el cual permanentemente se menciona esta cuestión de reparación histórica, ¿no?, que debería tener Argentina respecto a la participación en la guerra del Paraguay, lo importante que era y que tuvo que ver con esto de la restitución del trofeo de guerra, ¿no? O sea, me había olvidado mencionar eso, digamos, haciendo un raconto de distintas personalidades del instituto que habían de alguna manera tenido que ver, y es verdad, se me pasó lo de José María Rosa, que fue embajador en Paraguay, ¿no? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra acotación, alguna consulta. ¿Misiones y Formosa eran de Paraguay? Oficialmente. Misiones y Formosa fueron de Paraguay. Bueno, estaba un poco en conflicto. Misiones, los paraguayos reivindicaban Misiones hasta la divisoria de agua. Incluso no estaba muy definido, incluso cruzaban por tierra para llevar mercadería de Brasil. Misiones en esa época no era lo que es hoy Misiones, sino que era mucho más grande. Bueno. Incluso hasta una parte de Entre Ríos actual era de Misiones. Por ejemplo, el pueblo de Chacarí, que está ahí cerca de Corrientes, sí, era de Misiones.
Por eso San Martín yo creo que no es correntino, como dicen. Claro, misionero. Es misionero. Claro, la reivindicación de la reivindicación posterior de la Argentina respecto a la actual provincia de Misiones se remitía a que las ruinas jesuíticas, digamos, de la provincia de Misiones, que era mucho más amplia que la provincia de Misiones, era parte de lo que es Corrientes, parte de lo que es Río Grande do Sul, tenía una jurisdicción política directa, dependencia directa de Buenos Aires en la época del Virreinato del Río de la Plata. Al momento de la expulsión de los jesuitas y el abandono del territorio de Misiones, eso todavía en la época del periodo colonial, hubo una ocupación fáctica y real de pobladores paraguayos. Había una soberanía real de Paraguay en el territorio misionero, pero que era territorio no muy desarrollado, selvático, era una cosa abandonado, tenían ganado. Estaba en litigio, por ejemplo. Estaba en litigio, no había poblaciones establecidas del Paraguay, era como que había algunos cultivos, algunos poblados cuando Rodríguez de Francia lo metió preso a Bonpland. Claro. ¿Por qué lo metió preso? Porque Pancho Ramírez se había peleado con, lo expulsó, digamos, lo obligó a irse a Artigas. Francia le concede el asilo, lo manda al norte, y Ramírez le pide que se lo devuelva, lo quería fusilar, y él se lo niega Francia. Inclusive le manda algún emisario y le fusila al emisario también, para que no me molesten más. Y Ramírez tuvo hasta intención de atacar Paraguay, y lo había mandado a Bonpland a que organice los yerbatales que hay en Itapúa, que está del lado del entonces Francia mandó un batallón y le dijo, tráiganmelo, se lo llevaron con frasquitos y todo, y lo tuvo 20 años, no lo dejaba salir del país. Inclusive era médico, fue médico de él, aconsejaba algunas cosas. Después lo dejó en libertad, y hay una anécdota que dice que cuando salieron, cruzaron la frontera, lo dejó volverse, y cuando salieron, al otro día lo asaltaron y dice, bueno, entramos en territorio argentino. Y respecto al tema te pregunto, el tema del Chaco, lo que es la actual provincia de Formosa, es un territorio inhóspito, ¿no? Digamos, habría seguramente una divisoria ambigua, digamos, territorialmente, pero el Chaco y Formosa como tales también fueron con colonos, poblados con posterioridad a la guerra de Paraguay, ¿no? Sí, son territorios... Y el mismo Misiones también era un territorio inhóspito después de la expulsión de los jesuitas. Determinado era muy difícil determinar. Pero nominalmente creo que había una jurisdicción argentina que ya venía de la época del virreinato, ¿no? Pero los límites siempre son, como nos decías, el límite de uno considera la divisoria de agua, o sea, son todas las zonas de montes que hay en la columna de la provincia, otros los ríos, en fin. En la cartografía de la época elaborada en Paraguay, estas dos provincias que hoy son argentinas, ellos la consideraban propia de su geografía, ¿no? Claro. Es que hubo una ocupación real del territorio. Sí, incluso la ciudad de Corrientes en algún momento dependió de la administración de Asunción. Pero en eso debe haber influido mucho el lenguaje. Porque en la época del virreinato ya estaba dentro de la jurisdicción de Buenos Aires, ¿no? Sí, en algún periodo me parece que no. Anterior, claro. Sí. Otro comentario que quería hacer referido a la actuación militar de Mitre, que la historia oficial, y sobre todo escrita por Mitre y todos sus seguidores, han querido reivindicar como genio militar la figura de Mitre, cuando en realidad Mitre fue responsable de la mayor derrota del ejército argentino en Curupaytí. Mira, Mitre fue, de los que yo conozco, el único ejército que fue como caballería y volvió como infantería, porque cuando fue a Sierra Chica a combatir a los indios, que iban a ir a 900 con Mitre y los indios eran 600, los indios le comieron hasta los caballos y tuvo que venir a pie. Así que
Y además fue el único general que perdió un desfile, porque se equivocó de calle y llegaron tarde. Así que con eso te digo todo. En lo de Curupaytí, bueno, ahora no lo voy a contar porque es largo, pero fue una tragedia que acá en Buenos Aires decían, no cuentan los muertos, sino los sobrevivientes. Ahora desde el artilugio historiográfico se termina de reivindicar el heroísmo, está bien, el heroísmo de Curupaytí, digamos, pero... Ahora, hay una versión que indica que Curupaytí, el error de Mitre fue atacar después de una gran tormenta con la caballería. No, mira, si quieren les digo. Sí, brevemente, con todo gusto, sí. Los brasileños, los aliados habían ganado en Curuzú fácilmente. En el interín, bueno, después los brasileños, los paraguayos empezaron a hacer una trinchera en Curupaytí. En el interín, López le pide la entrevista de Curupaytí, de Yataití Corá, y le ofrece incluso que él se retiraba del gobierno si no cumplían con la triple alianza, etc. Entonces Mitre pensó que estaba vencido, que era fácil. Entonces antes de Curupaytí se peleaban los brasileños, incluso Venancio Flores y los brasileños, y Mitre, a ver quién iba a ser el jefe. Entonces al final, bueno, ganó Mitre tenía que ser el jefe, pero las tropas le iban a comandar los brasileños. El campo de la trinchera de Curupaytí estaba separada por un terreno muy llano, y los paraguayos habían hecho pozos de lobo, le llamaban, unos pozos con púas, lo tapaban con ramas, y los argentinos, los aliados, perdón, pensaban que era fácil, que iba en paseo militar. Sí. Incluso algunos dicen que el ejército iba vestido con traje de gala tocando la banda. Cuando llegaron le habían hecho como un muro de árboles árboles espinudos. No los pueden, cuando los quieren traspasar, los brasileños le mandan una bandanada, los paraguayos le mandan una bandanada de cañonazo que los retroceden, y Mitre le decía avancen hasta un punto dado en que los mismos brasileños dijeron, che, vamos a volver porque nos van a matar a todos. Mataron a 10.000 y los paraguayos murieron 92. Sí. Previamente ya lo habían bombardeado con Tamandaré, con la armada, lo habían bombardeado, había matado así de 5 o 6 personas. El resto, los paraguayos juntaban las balas para hacer fundirlas y hacer sus propias balas. Tamandaré dijo, no, eso en 2 horas os descangallo a todo, estuvo bombardeando todo el día, no hizo absolutamente nada. Acá en Buenos Aires decían, ganar la guerra sin la escuadra es difícil, pero ganarla con la guerra es imposible. Fue un desastre. Inclusive antes de la batalla habían entre la Armada y el Ejército habían hecho como habían combinado qué señales iban a hacer. Entonces la señal con bandera, ¿no? Las señales eran, ganamos, se retiran los paraguayos, vamos hacia Asunción, qué sé yo, todo. Pero no había ninguna que decía, claro, que contemplaba la cantidad de la derrota. Sí. Estaba todo ¿cómo es? Todo calculado menos el fracaso. Todo calculado menos el fracaso. Otro tema que le quería preguntar, profesor. Y después le damos la pregunta al profesor. Perdón. No, por favor. Bueno. No, el rechazo de las provincias interiores del país, en las figuras emblemáticas de Chacho Peñalosa y López Jordán y demás, contra la guerra del Paraguay, también se ha ocultado como queriendo insertar en la historia oficial
que fue una causa nacional, cuando en realidad todos sabemos que no fue una causa nacional, la guerra del Paraguay. Pero bueno, Felipe Varela se opuso Felipe Varela. López Jordán también, porque cuando reclutaban la flota, querían reclutar gente, Que era forzoso, el reclutamiento fue claro, forzoso, digamos. y se desbandaban, y López Jordán le decía que quizás no quieren ir para arriba, dice quieren ir o contra los macacos brasileños o Para abajo, contra los porteños. Con los macacos y contra las letras. Sí, así se decía. Y dice, todavía suenan mis oídos los cañones de Paysandú. Claro. Pero pudieron controlar la rebelión, inclusive, así. Sí, lo llevaban atados, mareados. Sí. Le mandaban a los prisioneros y se devuelvan en la manera. Claro, muy increíble. Tuvo un impulso importante Inglaterra. ¿Cómo? Inglaterra, de impulsar a las tres naciones a atacar. Sí, por supuesto. Inclusive la guerra la financió el barón de Mauá, que era un brasileño, pero era testaferro de Rocha. Y Inglaterra fue la única que ganó, porque en realidad las otras 4 provincias quedaron, Paraguay destruida, las otras provincias totalmente endeudadas, y Inglaterra, sin gastar una gota de sangre, se quedó con toda la torta. Eso fue lo verdad. Quedaron las También la provincias. viabilidad de los ríos, hasta arriba de todo lo demás, Sí, construcción. Perdón, varón. El barón de Mauá. Urquiza Se también. llamaba, ¿cómo era el nombre? Pucha, lo había nombrado varón, pero era, ¿no te acordás, Oscar, cómo era? Sousa era el apellido. ¿No fue ese que fue abandonado por la madre de la hermana? Bueno, él había sido, la madre se casó con otro, quedaron huérfanos ellos. Entonces, la madre se casó con un hombre joven, con otro hombre, y entonces se lo dieron a un tío. Y el tío, que era navegante, lo dejó, a él creo que lo dejó en Río de Janeiro. Entonces empezó a trabajar de dependiente de una tienda y llegó a ser un banquero importante, no solamente de Brasil, sino de Uruguay, incluso había puesto una sucursal que le había dado en Paraná, Urquiza. Después de la guerra, él en realidad no estaba de acuerdo con la guerra, porque decía que iba a ser un mal negocio, y efectivamente vendió hasta los lentes de oro para poder subsistir. Después lo dejaron, como suele suceder, ¿no? Uno le hace, al imperio le hace de cipayo, y después cuando no necesitan más, Mal pagador. Bueno, concluimos entonces la disertación del día. Le volvemos a hacer una El próximo jueves habla Andrés Maclín, que va a hablar sobre Manuel Gálvez y sus relaciones con el peronismo. Y después estaremos dando va a haber una especie de receso con las disertaciones que haremos haciendo los jueves en el mes de julio. Y después nos encantaría ya poder informarles una fecha, que volveremos a informar, sobre la presentación del nuevo libro de Leonardo Castagnino sobre historias de La Pampa. Así que antes de fin de año vamos a volver a tenerlo a Leonardo acá con nosotros. Muy profesor, encantado de escucharlo como siempre.